Las heridas duelen hace ya 30 años. El martes 17 de marzo de 1992, una explosión le iba a cambiar todo. La vida de Lea Kobensky y de Jorge Cohen ya no sería la misma, después de sobrevivir al atentado a la Embajada de Israel, que funcionaba acá mismo, en este lugar que hoy honra la memoria de 29 personas de distintas nacionalidades y religiones que fueron asesinadas ese día. Me llamo Lea Kobensky, soy sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel. Soy Jorge Cohen, sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel. Fue un martes del verano que ya se iba, hacía calor todavía, había algunas nubes. Llegué a trabajar a la embajada a media mañana, había una fila de personas esperando la apertura del consulado. Saludé a dos personas que conocía que estaban en la fila de casualidad y empecé mi día laboral. Yo tomaba un colectivo que me dejaba en Suipacha y Libertador. Y entré a trabajar. Mi oficina estaba en planta baja al fondo, en lo que sería más o menos la esquina de Arroyo y Suipacha. Mi jefe estaba de viaje, así que estuve todo el día sola. Hacía mucho calor, fue un verano muy caluroso. Segundos antes o un minuto antes estuve hablando con Marcela, que trabajaba conmigo, que estaba con su almuerzo, que era un yogur y una fruta. Y recuerdo también que estuve charlando con Eliora Carmón, la esposa del cónsul en ese momento, que también trabajaba en la embajada. En ese momento estaban haciendo refacciones en la embajada y se habían cambiado mucho por donde entrábamos, como que había habido cambios a raíz de las refacciones. Y algo que me llamó la atención era que la puerta de entrada estaba abierta y se me cruzó como un pensamiento que era algo malo va a pasar. Me hice un café y salí a hablar con Mirta, que en ese momento estaba en el teléfono, y con Enrique, el marido que había ido a hacer un trámite. Y yo me senté en el computador, apagué el cigarrillo y estaba abrazada a Enrique, riéndonos los dos, y ahí fue el momento de la explosión. Y ahí salimos los tres volando. A las 3 menos cuarto de la tarde volamos por el aire. No tengo un registro de lo que pasó después. Tengo alguna idea, pero muy vaga, de las sirenas, del aroma a pólvora o lo que haya sido que provocó la explosión, pero no tengo un recuerdo completo. En mi caso, lo que me ayudó es que al estar la alzada del conmutador, la onda expansiva no me dio de lleno en la cara. Yo todo el tiempo pensando que me estaba pasando a mí eso, no que fue una bomba. No que le pasó a los demás, sino que fue como una descarga eléctrica del conmutador. Recuerdo que dos personas, un cronista de Reuters que me vio, él me dijo, yo te saqué de los escombros. Y alguien me pone un teléfono celular escuché una persona que lloraba del otro lado. Y esa persona era Marcelo Cantelmi, editor de Clarín hoy, que éramos amigos. Y se emocionó, me emociono también ahora, porque me escuchó hablar, simplemente por eso, ¿no? Y en un momento se hizo un silencio muy fuerte. Es como que se terminó de caer todo lo que tenía que caer y se hizo como un silencio fuerte, y ahí empecé a incorporarme y empecé a ver, porque se disipó una nube negra que era de pólvora y todo lo demás y de escombros. Y ahí empecé a ver y ahí entendí que no había sido una descarga eléctrica y que había sido una bomba. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver. Todavía hay personas entre los escombros. Mi madre está ahí. Recuerdo, Eliora bajó por un ascensor y bueno, después quedó bajo los escombros. Es una mujer que alcanzó a ser entubada por el SAME en ese momento. Me dijo, sí, a ella la alcanzamos a entubar, pero la tecnología en ese momento no alcanzó a salvarla.
Ella alcanzó a hablar desde bajo de los escombros y no alcanzaron a salvarla. Marcela se murió bajo los escombros. Ibas viendo a los compañeros heridos, tirados, algunos gritando, pero lo único que podía hacer era seguir caminando. Y a esa altura ya estaban evacuando por una ventana que habían hecho un boquete grande. Estaban evacuando de ahí a la gente que podía moverse, salir por sus propios medios. Y de ahí yo salí a la calle y vi que toda la esquina era un colchón de vidrios. Y digo, ¿cómo hago para cruzar esto? Porque yo sabía que estaba descalza. Y ahí es donde apareció Bruce, que era un muchacho, un marines que estaba haciendo un curso acá en Buenos Aires, que vino corriendo a ayudar. Y me tomó en andas, y esa es una foto que se hizo muy famosa. Y me llevó del otro lado de Arroyo, donde después de ahí me trasladaron al Fernández. El médico, me acuerdo que me dijo, vos de las heridas que tenés te vas a recuperar, pero tenés que empezar terapia ya, porque si no podés tener alguna consecuencia física, pero como consecuencia de lo psicológico. Fue todo caótico porque la gente no sabía qué hacer con nosotros, porque estábamos todos en shock. Y en un momento me senté y apareció una señora que entendí después que era como una asistente social, alguien que trabajaba en el hospital, que fue, compró una botella de agua mineral y con una gasa me empezó a limpiar la cara. Gestos muy no sé, nunca más la volví a ver, ¿no? Pero son esos pequeños gestos que a uno le devuelven en ese momento sentido de humanidad, ¿no? Frente a tanta destrucción. El efecto fue tremendo y creo que también en Argentina fue tremendo, porque Argentina tampoco imaginaba que una cosa así podría pasar en un país como Argentina, tranquila. Es importante destacar que es la única embajada en todo el mundo donde los terroristas tenían tanto éxito. Una embajada en sí que fue destruida, no pasó en ningún otro lado del mundo. El dolor dejó sus cicatrices en el cuerpo y en el alma de los sobrevivientes, pero también de los familiares, que tuvieron que seguir adelante sin sus seres queridos, como Maximiliano, el hijo de Miguel Ángel Lancieri, y de Claudia, la hermana de Beatriz Bernstein. Ese dolor los acompaña todos los días y los impulsa a seguir pidiendo justicia. Mi nombre es Claudia Bernstein y soy hermana de Beatriz Bernstein, que trabajaba en la Embajada de Israel. Soy Maximiliano Lancieri, hijo de Miguel Ángel Lancieri, asesinado en el atentado de la Embajada de Israel. Mi viejo trabajaba como instalador de aires acondicionados. En ese momento mi papá estaba con una lesión en la pierna y no manejaba él la camioneta que habitualmente él la manejaba con el socio. Frenan justo en la puerta del edificio, pegado a la embajada. Se baja con el aire acondicionado, las herramientas que necesitaban. Se queda él esperando que volviera el socio. El socio hace una cuadra y media y siente la explosión. Estaba casada con una hija de 3 años y ese día se estaba yendo a su casa cuando estalló la bomba y la agarró en la calle. Yo tenía 16 años en ese momento, venía de un contraturno en educación física que volvía con mis amigos y llegar a casa y encontrarme a mi mamá desesperada, llorando, porque el socio de mi papá, que sobrevivió, se había ido hasta mi casa para decirle que mi papá estaba ahí. Yo ese día estaba trabajando, yo soy maestra jardinera, y una compañera de trabajo, cuando escuchó la noticia, vino corriendo a contarme como la novedad
Y lo sorprendente del día, sin saber que mi hermana estaba ahí. Y bueno, para mí fue un día terrible. Vemos móviles de los bomberos, ramas, árboles caídos. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones. Tremendo. Hay gente que está en el suelo mutilada. Se puede ver en estos momentos el intento de rescatar a más de 60 personas que se encontraban dentro de la embajada de Israel en el momento en que estalló lo que supuestamente y hasta el momento es un coche bomba. Yo me recorrí, creo que todos los hospitales de Capital Federal en ese momento con el primo de mi mamá, entrando a las guardias, mandándome así, a decir, busco a alguien por si había alguien, porque en ese momento había heridos por todos los hospitales y a los 3 días nos llaman desde la comisaría de que habían reconocido a mi viejo y que estaba en la morgue. En el momento fue terrible, fue como una película de terror. Y más cuando yo lo descubrí, la vi. Y me agarró como un dolor de estómago que te doblás en dos, esos gritos. Fue terrible. Ese primer momento fue, la verdad que fue complicado, porque mi viejo, así como trabajaba todo el día, mi vieja era la ama de casa, o sea, no salía a trabajar. Fue un cimbronazo para todos porque era, bueno, tenemos que vivir, tenemos que seguir, y la verdad que mucha gente nos ayudó, mucha en ese primer momento, esos primeros 2-3 meses. Mi vieja era la tipa fuerte de día y la tipa que se la escuchaba llorar de noche. Y la vida cambió para siempre. Todo se movilizó, todas las emociones, la familia, el concepto de vida. Empezás a ver las cosas desde otro lugar y empezás a vivir con una mochila pesada que hay que llevar adelante, por varias razones. La muerte en sí de un familiar y la forma y el porqué. Viste como el terror no distingue entre ciudadanos, hombres, mujeres, niños, ancianos. También hubo un hogar de ancianos ahí, hubo una iglesia, hubo un jardín de infante. No distingue. Nunca terminás de tomar la noción de lo que es un atentado, nunca. Hasta el día de hoy no podemos comprender cómo otro ser humano puede matar a otro ser humano por una ideología tan banal, tan sin sentido, ¿no? Y provocar, sin conocerla, provocar esta situación. La historia de la embajada no tiene fin, ¿no? El fin sería por ahí encontrar a algún culpable, darle un cierre. Está la teoría del coche bomba, están un montón de cosas, pero es como que no tiene un fin la historia, ¿no? No solo nosotros, todos están buscando quién son los responsables. Y sabemos quién son los responsables, sabemos que hasta la Corte Suprema de Argentina dijo que es Hezbollah y sabemos que atrás de Hezbollah es Irán. Lamentablemente, Irán ni oculta su deseo que Israel desaparece. Lo dicen claramente y en voz alta. Hay una necesidad de justicia que esa parte no está todavía realizada, porque justicia no hubo, no hay. Entonces, esa parte está vacía. Con respecto al tema de la justicia, la noticia es que no hay noticias. No hay acusados, no hay detenidos. El pedido de justicia está intacto. Para mí la justicia es injusta. No le puedo dar un significado de justo a la palabra justicia. Son 30 años de nada. Nunca me sentí acompañada por la sociedad. Sí por mis compañeros, sí por otros, pero digamos, la sociedad en sí no creo que haya tomado este atentado del modo en que debería tomarse. El tiempo va haciendo que la gente se olvide, yo no le echo la culpa a la gente, pero no le pasó solo a una comunidad, como en este caso a la judía. Nos pasó a todos. Había más gente no judía, por decirlo de alguna manera, en el atentado que falleció que propiamente gente de la embajada. Entonces, es algo que nos pasó a todos. De un lado, todos dijeron que están buscando justicia. De otro lado, no hay justicia.
Estamos 30 años después y no hay justicia. Sí pusieron que es un crimen contra la humanidad. En 30 años pasaron varios gobiernos y el hecho es que no hay justicia. Todavía lo esperamos.